¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos platicando con Pepe Avelar para San Diego Redes de estas hermosas instalaciones del restaurante Atria. Y hoy tengo ante mí una especialista en un tema que yo creo que a todos nos encanta en una forma diferenciada, pero al final es algo que nos gusta ver, el teatro. ¿Cómo estás, Alejandra? Me da muchísimo gusto verte. Igualmente. Gracias que hayas venido acá con nosotros. Alejandra Enciso Dardashti, que es el apellido complicadón de tu nombre, pero muy bonito complicado. Además. Muchas gracias. Mira, gracias por tenerme aquí, por la invitación. Muy contenta de estar aquí platicando contigo. Alejandra, tú eres tijuanense, nacida, criada, nacida, criada, tomando agua de la presa, todo, exacto, del agua así de la presa. ¿Cómo te fue en tu infancia aquí en Tijuana? ¿Te tocó una Tijuana diferente a la que tenemos ahora? Una Tijuana diferente era... Sí, fíjate, creo que mi generación, yo soy X, orgullosamente generación X, Aquí no estamos preguntando por la edad, no empecemos con ese tema, por favor. Es por los tiempos que te quiero decir. Muy bien. Lo que pasa es que nos tocó esa época, por ejemplo, en donde cruzábamos, era igual, ¿no? Vida fronteriza, ir y venir, pero por ejemplo en Tijuana no había McDonald's y fue el primer McDonald's en México. No había esta cosa de la importación así, que encontrabas que el chocolate, que esto y que el otro. Entonces era una época en donde... No había ni pesos. Todos se pagaban en dólares, ¿sí? Casi. En las famosas coras para los niños. Ese tipo de vida que casi que cruzabas con la credencial de la escuela. Unos tiempos muy bonitos donde Tijuana siempre ha sido comunidad hasta la fecha, con todo y la migración y todo, un lugar muy noble. Así es. Con comunidad. Me tocó algo pues con más comunidad y menos migración, digamos. Claro. Bueno, pero al final se van evolucionando. ¿Qué escuelas estudiaste? Estudié en el mundo infantil, de bebita, luego estuve en el Colegio La Paz, luego en el Instituto México. ¿Tú era de niñas entonces? ¿O ya era de niñas y niños? Era A, B y C. A, puros hombres, B, mixto, C, niñas y yo en C. Ah, mira, sí. Hasta la secundaria me tocó ya todo mixto y veía a un niño y no sabía qué hacer. ¿No? Sí, claro. No estaba acostumbrada. Sí, lo que pasa es que era otra forma de crianza. Y te lo preguntaba porque lo he platicado con algunas otras personas, que su enfrentamiento al mundo infantil con niños fue muy tarde, o sea, curiosamente. Sí. Y ahorita no sería inconcebible eso. Sí, exacto. Y de hecho, en el México... después me fui al Instituto México en la prepa, fuimos la primera generación mixta, porque era al revés, eran puros hombres. Entonces así que te tocó todo un proceso completo al respecto. ¿Y de dónde surge esta idea de estudiar comunicación? Porque eres licenciada en comunicación orgullosamente por nuestra UABC, nuestra alma mater. Sí. Siempre, nunca tuve dudas, siempre quise comunicación, siempre me gustaron los medios, el periodismo sobre todo, y siempre analizando, preguntando, observando. Pues eras una niña muy inquieta, una jovencita muy inquieta. Analítica, boconzona, bueno, pues es parte del opinión muy fuerte, establecida, sí. Y yo siempre decía eso, yo quiero establecer estos puentes, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque leías mucho en casa? ¿Porque había mucha información en casa? ¿Por qué? Había mucha información en casa, mi papá es caricaturista editorial, entonces pues eso siempre había estado, los periódicos, la política, la crítica, todo, y siempre ellos cerca de la cultura, ¿no? Teatro, museos, entonces estuve expuesta y hija única. Ah, no, pues con mayor razón. Hablaba sola mucho. Ah, sí, claro, por supuesto. No, y si había que discutir con alguien, no era con hermanos, era con tus padres. Exacto. O sea, que traían un nivel más alto, claro, siempre. Por supuesto. Y los dos trabajaban, entonces siempre yendo a trabajar con ellos, o sea, de chiquilla, cosas así. Entonces, pues a lo mejor también de ahí me vino. Y empiezas a estudiar comunicación pensando en que te vas a dedicar al periodismo, que te vas a dedicar a la comunicación institucional, que te vas a dedicar a la producción. ¿Enfocada dónde? Sí, era periodismo y producción. Institucional nunca me llamó la atención. La verdad, igual no sabía, Y luego quise cine, quise hacer cine. ¿Les enseñan, de hecho, cine en comunicación? Sí, ¿no? Tenemos un poquito de todo, radio, cine, tele, y empecé a ver todos los medios. Periodismo fue el que más me gustó, pero luego tele veía que como que estaba muy lleno, ¿no? Como
que todo el mundo se quería ir a la televisión. Todo el mundo quería ser conductor todo de televisión, mundo, sí, ajá, claro. exacto, cuando pues no. Y cuando uno es guapo más. No tiene que ver, imagínate, me llamaba. Pero entonces luego me fui por cine así muy enfocada, pero empecé a ver los estudios y los costos y pues estaba carito. En aquel entonces no estaba tan accesible y estaba carito. Entonces dije, creo que me voy a enfocar a otra cosa. ¿Y cómo fuiste encontrando en los primeros años, que es la parte más complicada? Porque uno termina la carrera y termina con todas las ilusiones del mundo. Todo. Y luego te enfrentas a la realidad, ¿no? Que Dura. hay muy pocos espacios, los que hay están ya ocupados. Sí. Y finalmente también es cierto que en algún momento hubo un brinco muy fuerte en la comunicación. Ahora todo este tema de los influencers y la gente que hace medios digitales y demás cambió mucho la perspectiva, pero pues hace 20, 25 años, o sea, eso no era posible. Sí, por ahí. Sí, es exactamente todo un tema. Y cuando yo estudié, sí, comunicación era mientras me caso. Sí, claro. No quieres realmente estudiar. Cuando es una carrera difícil, es difícil. Lo que pasa es que no tiene esta cuestión, por ejemplo, a lo mejor de los números, la administración, las leyes. Sí y no, porque igual tienes que saber de todo. Ahorita tenemos un caso muy fuerte, mal manejo de comunicación. Por ejemplo. Que hay que saber de leyes, ¿verdad? Claro, por supuesto. Ese tipo de cosas. Entonces eso es lo que la gente luego como que no alcanza a calcular, a ver, a apreciar en ese aspecto. Y ahora que lo dices con los influencers y eso, pues peor, ¿no? Peor. En algunos casos, ¿no? Como siempre hay bueno y hay malo. Y entonces, ¿a qué te dedicaste los primeros años? Los primeros años, en la carrera, que pues tenías el plan de estudios, también fui la última generación de plan rígido que se llamaba, o sea, nosotros no podíamos estar entre facultades ni tomar optativas o irnos de intercambio, eso no existía. Entonces yo sabía que me quería ir a estudiar fuera del país, pero otra vez pues tenía que buscar becas, tenía que ver cómo, y entonces yo empecé por ahí de quinto semestre, son 8 semestres, cuarto, quinto, a ver universidades, a ver, y a ver becas. Y antes había un apoyo español con España, La ESI. Exacto. Con yo estudié México. con ellos en Palma, Mallorca. Fíjate, mira qué tal. y entonces corrí todo ese proceso de la beca y al final me quedé y luego fue así de Fíjate sí, que siempre no, así como estos tiempos ahora, ¿no? Con los apoyos. Pero pues yo ya estaba muy encarrilada y yo ya había visto diferentes universidades y me encontré tenía una caja de sí y una de no. Y en la de no, mi mamá me dijo, entonces ya tiro todo esto, ¿verdad? Sí. Y lo leí y me dice, oye, mira, gestión de recursos culturales, que no es esto lo que tú querías, cultura. Porque yo veía que tele, que esto y que otro, y yo decía, pero cultura como que no hay una gestión como tal. Ahora todo el mundo gestiona. Sí, pero claro. Antes, otra vez, eso no estaba. existía, claro. Y dije, País Vasco, ¿dónde es el País Vasco? O sea, yo no... Ni siquiera traías la película completa, no sabía claro. nada. Y así se dio, País Vasco, San Sebastián. Hermosísimo, además. Precioso, precioso San Sebastián. Y conozco Vitoria y conozco el país. Hermoso. San Sebastián. Y todo, Bilbao, toda la zona es hermosísima. Hermosísima, muy diferente. Y se dio y me fui. Y te cambió la mentalidad, Me quiero cambió suponer, ¿verdad? todo. O sea, todo desde pues vivir en otro país que nunca me había tocado, vivir sola, que nunca me había tocado, todavía pues muy chiquilla, 22 años, recién salida de la carrera. Yo estaba con gente pues igual joven, pero ya 25, 26, 35, que venían de sus trabajos, que en sus trabajos los habían mandado a la maestría para que se prepararan, cosas así. Pero tú enfrentándote al cambio de país, al vivir sola, al manejarte en otra lógica y a entender una cultura, que ese es un tema que mucha gente no valora cuando se va a un intercambio. Básicamente eso es lo más, independiente de lo que estudias, entender la cultura. Sí, era maravilloso porque había alemanes, polacos, franceses y nuestra comunión era en español. Claro. Entonces era muy padre el estar compartiendo comida, formas de vida, etcétera, paseos y nuestro común denominador era el español. ¿Qué descubres con el tema cultural? Porque, digo, finalmente en México, a lo mejor por las necesidades que tenemos del país, porque traemos gente en pobreza extrema, que no ha cambiado eso en tantísimos años, gente que en un momento dado no ha tenido
no se ha enfrentado a los temas culturales tan de frente como en otros países. Llegas a un país como España, llegas a los países europeos que finalmente los tenías ahí sentados junto contigo, en que han mamado cultura toda su vida. Sí, no, fíjate, porque siempre hay de todo. México es un lugar muy rico y sí, luego el común denominador es ese que mencionas, pero habemos otros que ahora sí que no es ni de código postal ni nada, es algo que con lo que ya también se nace. Y siempre a donde quiera que yo fui, México, qué bien. Y sí me preguntaban, luego me decían, ¿por qué España? Si España es está lo más abajo de la pirámide europea, ¿no? Y yo, por el costo, no era lo más accesible y también había cuadrado con lo que quería estudiar, pero también entrábamos mucho en el debate de la conquista, evidentemente no les gusta hablar de eso, pues temas en donde supuestamente nosotros somos ignorantes al respecto, cuando todavía seguimos viviendo las represalias de aquello, ¿no? Pero no estoy de acuerdo con ello, pero bueno, sí, no voy a entrar en esa discusión es contigo. Es lo que te digo, o sea, ellos igual, ¿no? O en clase, en americanos, éramos un venezolano, otra chica de Aguascalientes y yo. Éramos, o sea, los únicos latinos. Y decían cosas como, cuando el oro vino de América, entonces ya uno de los dos levantaba la mano y decía, ¿vino? O se lo robaron, ¿no? Por ejemplo, detalles así que pues hacía la dinámica pues más sabrosa. Claro, por supuesto. Por ejemplo, pero al mismo tiempo súper bien. O sea, tú tomas lo bueno de todo realmente. Pero más que referirme a los temas históricos, en un momento pueden ser bastante enfáticos en cómo desarrollar cosas, me refería más al tema de las manifestaciones culturales, la música, el teatro, la pintura, la escultura. O sea, que realmente hay un trabajo muy fuerte con el cual nos hemos enfrentado inclusive en nuestros propios libros de texto durante toda la vida, pero no es lo mismo leer de ellos que verlos físicamente. O sea, eso me refería con qué te enfrentaste y qué fue lo que absorbiste al respecto, como para finalmente venir a aplicarlo acá, que finalmente creo que es lo que haces, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Se siente como si estás en una cápsula del futuro. Okay. Así se siente. Okay. Y cuando regresé... Pero es histórica al mismo tiempo. Sí. Ajá, ¿Por qué? Curioso. Porque se siente los siglos encima. O sea, el avance en ese aspecto que es una cuestión histórica, cultural, como tú la mencionas, pues nosotros casi que ni en pañales. Claro, entonces, la forma de hacer las cosas, la forma de ver las cosas, los apoyos con el gobierno, la forma de vivir en el país con el gobierno, con la salud, con todo este tipo de cosas, la exposición al arte, la cantidad de gente que estudió historia del arte o restauración. Y déjame meter un elemento más, la cantidad de dinero privado en las artes, porque es una cantidad impresionante. Privado y público. O sea, es una cosa, son ejercicios que aquí no hemos tenido. No. Ni hemos llegado ni el mínimo. Y hasta para estudiar o viajar, ¿no? Ay, mira, está este apoyo para que viajes y aprendas de otras culturas. Cosas así sí, claro. Que nosotros no tenemos. Entonces, sí, el regresar acá era otra vez como pues regresar al pasado, ahora sí en ese aspecto, porque ellos sí estaban pues ya muy avanzados. ¿Y cuándo decides dedicarte al tema en el que estás ahora, que es la gestión para las artes culturales, desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista de las relaciones públicas, a través de esta empresa que tienes, que es Enciso Consulting? Yo regreso y me topo con pared. Es más, en mi currículum me decían los reclutadores, borra que estudiaste porque te va a hacer para atrás. O sea, la gente va a decir, uy, no, está muy preparada. Demasiado preparada. Uy, no, va a querer las perlas de la Virgen, cuando realmente experiencia laboral no tenía. Claro. Tenía prácticas profesionales, pero no tenía experiencia. Entonces yo vengo con este asunto de la cultura, quiero hacerlo, pero me topo con pared, o sea, no encuentro aquí cómo desarrollarlo. Me abren las puertas en el Hospital Infantil de las Californias y me dicen, fíjate que tenemos unos dineros
detenidos. Necesitamos proyectos para justificarlo y tenemos el proyecto, pero no tenemos la forma de desarrollarlo. Financiación de Estados Unidos, supongo. Como todo Con el las hospital, fundaciones, ¿no?, que tenían, claro. Exactamente. Querencias, cosas así que también se manejan en Estados Unidos, que luego acá no se manejan, ¿no? Y pues empezamos y armamos una clínica para niños en el espectro autista. Otra clínica también que era más de recursos para los papás, ¿no? Entonces ya era el poder justificar esos recursos con el papel, con el documento. Era para esta, te digo, clínica autista, era una biblioteca para tener esos recursos. Y luego sale una subasta para lo que era en aquel entonces el inicio de Castro Limón. Fíjate, porque estaban juntos en aquel entonces. Entonces era una subasta de arte. Sí, eran apoyando el tema ahí, ¿no? Ajá. Entonces ahí sí estuvo espectacular porque pude aplicar todo y pude conseguir patrocinios de avión para los artistas, el seguro de los cuadros, todo eso que yo había aprendido, que era muy diferente porque eran diferentes países. Sí, claro. Exacto, e hicimos la subasta y fue muy, muy bueno. Me tocó platicar con Tere Vicencio cuando recién pusieron el cubo. Que si es que lo de menos, Pepe, es el edificio y si lo más importante es cómo trato la obra, por dónde la instalo, cómo la traslado, cuál es el seguro. ¿Cómo la mantengo? Eso es lo más complicado. Eso es lo más complicado realmente. El aire, no el aire, la luz, no la luz, que si quema, que si no quema, sí, todas esas cuestiones. Y son importantes. De ahí empezaste a agarrar un ritmo pues bastante interesante. Bastante interesante. Sí, fíjate que sí, gracias a Dios, ahí Betty Jones, en paz descanse, que fue la que me dio la oportunidad en el hospital infantil. Todo bien, pero luego igual pues eso llega a su fin. Tiene su inicio y su final. En ese aspecto, todo. Y otra vez me quedo volando y digo, ¿qué hago? Y ya no encontré, o sea, traté pues en los centros culturales y todo, pero no había como espacio, digamos. Y entonces llego a la televisora, en donde estaba tu productora, ahí la conocí. Sí. Y puedes mencionarla, no pasa Fabiola. nada. Azteca. No, y Azteca también y lo puedes Televisión mencionar. Azteca, que en aquel entonces era concesión y la estaba tomando México. Ajá, sí. Y entonces ya llego y me quedo ahí en mercadotecnia y regreso a la comunicación, digamos, ¿no? Pura y dura. Y estoy ahí 3 años. Que teníamos en aquel entonces era Tijuana, Ensenada, Mexicali, íbamos entre televisoras, se estaba abriendo una en San Diego, o sea, todo estaba como muy... ¿Todavía está la señora Carolina ahí entonces? No. Ya no estaba. O sea, estaba en el proceso de transición. Exactamente, entre la concesión a regresar a ser parte de Azteca. 3 años ahí y luego me voy a México, Azteca Nacional, 1 año. Y luego ya de ahí, eso me ayuda mucho. Esa es una explosión de conocimiento, definitivamente. O sea, explosión de conocimiento. No, sí, es todos los días. Y aparte estás ahí 12, 15 horas en el canal y es muévete. Oye, o sea, nadie lo entiende, pero es mucho tiempo la comunicación, sobre todo cuando estás en medios de comunicación. Ahí estás metido. Y el cliente, y la campaña, y el ego, y el artista, y el no artista, y el que quiere ser artista. Ajá, sí, claro. Y el que dice que es artista. En las campañas, el artista que quiere el cliente, el artista que no quiere el cliente. Claro. Y sí, se mueve muy rápido y tienes que dar la vuelta en un segundo. Ahora, en este proceso creo que hay un tema bien importante, que es tu influencia binacional con Estados Unidos. 100%. Uno no puede desligarse de eso como fronterizo. No. Aquí nacimos, aquí nos hemos desarrollado de alguna manera. Siempre que piensas en cualquier tema, piensas en, es que San Diego, es que California, es que Tijuana, es que México, ¿no? Siempre está mezclado en el tema. ¿Cómo empezaste a combinar la creación de tu empresa precisamente para apoyar en temas culturales? Qué padre pregunta. Yo regreso de México y otra vez 0. Y digo, ¿a dónde? ¿Qué hago? O sea, y digo, el norte. Claro. Entonces, regreso a la escuela, a la Universidad de San Diego, y encuentro una certificación en Administración de Recursos Culturales. Y dije, de aquí soy, porque es el modelo americano. Decido que me quiero quedar aquí, ya no quiero andar dando vueltas. Y entro ahí, empiezo a hacer prácticas profesionales,
Una de mis maestras es la directora de Mercadotecnia de Broadway en Tucson, Arizona, y me dice, ¿por qué no entras a prácticas a Broadway aquí en San Diego? Yo creo que serías un gran elemento. Dije, pues prácticas es la forma, claro, es la forma. Te metes, sí, claro. ¿Cómo te metes? Entonces, los alumnos muchas veces no lo entienden, ¿eh? Esa es la forma. Y es la forma de conocer y hacer redes, las verdaderas redes sociales. Claro. Y llego y me cuestionan. ¿Qué haces aquí tú? O sea, con tu currículum y todo. Yo, sí, pero currículum allá. Aquí no. Aquí no tengo. Entonces, sí soy binacional, fronteriza, mucho orgullo, pero aquí San Diego, nada. Nadie. Y empiezo en unos meses, ahí en Broadway, yo hacía prácticas en mercadotecnia y en relaciones públicas. Yo no tenía nada de experiencia en teatro. Yo no sabía que si la butaca, la actuar, fila. Nada, no Hice un taller de actuación. Ya te saqué ese tema, ¿ves? A los 16 en la prepa. Sí, y dije, claro. No, esto no es mío. No es lo mío. Yo sí me saqué la vena. Ok. Y ya de ahí me empezó a gustar mucho boletaje, la relación con la prensa, invitarlos, el hablarles de los proyectos de las obras y este puente binacional, porque siempre hemos cruzado a conciertos, espectáculos, a museos y todo, pero luego como que luego nos está ese hilito de, oye, Pepe, ven, ¿no? Claro. Es decir, si te toca el anuncio en inglés, pues qué bueno, y si no, pues también, no. Y pues que todo el mundo bien, ¿no? Claro. Entonces así empiezo y se empieza a armar un plan de trabajo. Personal. Personal. Y entonces yo digo, oigan, yo me quiero quedar aquí. O sea, yo levanto la mano y les digo, yo quiero ser empleada aquí. Sí. Y me dicen, pues no hay empleos. Empleos no hay y realmente, pues no, o sea, de manera independiente. Y entonces una de las directoras ahí de RP me dijo, ¿sabes qué? Lo que tú tienes que hacer es lo que haces con nosotros, pero con más entidades. Con más entidades. Tú independiente, porque realmente no creo que haya como que cabida para esto que haces tú. O sea, ellos lo veían como un puesto, pues. Claro. Y yo... O no había tanto trabajo en la misma posición. No. Pero fue una gran oportunidad porque, a ver, platícame así en forma rápida, ¿en cuántos proyectos has involucrado? ¿Con cuántas fundaciones, organizaciones, estructuras? Pues ya son muchas, Alejandra. Con todas, Pepe. Ya son muchas, Alejandra. Son 15 años. Ajá, sí, son 15 muchas. 15 años. Sí, pues todos. Y es cuando entiende uno que uno termina siendo un engranaje, ¿no? Que finalmente es lo que haces. Platícame qué organizaciones, qué es lo que te ha quedado, qué es lo que te ha gustado más y hacia dónde crees que has enfocado en todos estos años tu trabajo como publirelacionista. Siempre es el brindar el mensaje nuevo, el que la gente se entere. Ese de, yo ni sabía. Ajá, sí, claro. Ay, yo no vi. O cuando te dicen, es que necesitaba más difusión. Exacto. Y tú pensando que tienes toda la ciudad abarcada, sí, ¿no? yo sí, ese tipo de cosas. Los alcances para mí siempre han sido muy importantes y siempre llegar a todas las poblaciones, ¿no? Porque luego en Estados Unidos es mucho de etiquetas, ¿no? El show latino para los latinos, el show afro para los afros. Y es de, no. O sea, no necesariamente porque yo sea latina me va a interesar el show latino, al contrario, ¿no? Quiero aprender de todos lados. Exactamente. Entonces, esa combinación de culturas fue lo que me siguió impulsando y lo que le dio la jícama, lo que es Enciso Consulting, ¿no? Y este rollo de ¿Qué es darle la jícama? Platícame esa expresión. El chiste, el alma, la esencia. Darle la jícama, nunca la había escuchado. Sí, muy bien. es esa jícama, ¿no? Sí, fíjate que ahí hay un tema bien importante que precisamente es con tu conocimiento, ahora sí que de países, de cultura, de otras estructuras, es cuando entiendes que pues no te puedes quedar solo en un sitio, ¿no? Y tampoco puedes estar en un solo tipo de tema. Exacto. Y dices, oye, ahorita estoy en teatro, digo, Tijuana hace teatro, por ejemplo, que es una organización en la que has apoyado muchísimo, que a mí me encanta lo que hacen y de repente dices, me gustaría que tuvieran más apoyos y más difusión, pero luego te metes con organizaciones en Estados Unidos que dices, aquí hay dinero y no lo aprovechan, ¿no? O no lo aprovechan como, dije, si yo tuviera la mitad de ese dinero para tal organización. Exacto. Creo que ahí empiezas a notar estas diferencias, ¿no? Sí, y de hecho con Tijuana Hace Teatro hemos hecho un trabajo muy bueno en donde estaba yo allá con exposición de las organizaciones allá, y entonces ellos tienen aquí la Escuela de Espectadores, que es ver teatro al año gratis, un año gratis. Y entonces hicimos esa relación de los teatros de San Diego con Tijuana.
entonces ya la gente también vaya a ver teatro, ¿no? Explícale a nuestro público qué hace un publirelacionista en el tema cultural. En el tema cultural, bueno, pues primero un hermoso boletín de medios, que es el que trae toda la información, escribirlo, hacerlo, no ChatGPT, hacerlo, en donde dices quién es, de dónde viene, cuánto tiempo tiene, qué hace, y el espectáculo, si es que hay un espectáculo en ese entonces, o si necesitan apoyo, una donación, dónde hacerlo. Siempre es qué, cuándo, cómo, dónde, por qué. Y facilitarles, facilitarles esa información. Y de ahí, pues, invitar, ven a verlo, o sea, no nomás leas, ven a ver ¿Tú te de lo que encargas se de trata. temas de patrocinios, por ejemplo, enlazas con patrocinadores? Lo he hecho, no es mi día a día, no es mi día a día. El tema de las entrevistas particulares, supongo Sí. que lo manejas en forma Sí. regular. Regular, El siempre. tema de resaltar las historias, esta construcción de historias, el famoso storytelling, Sí. que es una labor tan difícil porque a veces dices, ¿de dónde me agarro para construir una buena historia y que además esta historia sea totalmente creíble y que la gente le interese, que ese es el siguiente tema, ¿no? Los ángulos, buscar siempre los ángulos para que pueda compaginar con los diferentes públicos. Ángulo, que fue de Tijuana, por ejemplo, o es de México y está en una gira de Broadway. Por ejemplo, en el musical de Aladdin, que vino el año pasado, había una chica de Monterrey. Que había que resaltar el tema. Sí, y se quedó en Nueva York, en Broadway, y luego le invitaron a la gira precisamente porque es bilingüe. Por ejemplo, ese tipo de historias donde, mira, o sea, es de Monterrey, Claro, es claro. del norte, o sea, es todavía mejor, ¿no? ¿Y qué es lo que te ha gustado más de lo que haces en la agencia? A mí lo que me encanta siempre es ver al público una vez que termina el espectáculo. Mira, qué curioso. Me encanta. Y un teatro vacío. Para ver la reacción. Sí, las reacciones, siempre, siempre. O el, ¿no? Ese tipo me encanta. Y la otra parte es el teatro vacío, ¿en qué sentido? Amo ver un teatro vacío antes de que entre la gente. Es como un lienzo blanco. En blanco. O sea, a punto de recibir toda esa energía. O sea, no sabes la adrenalina que me imprime el ver un teatro vacío antes de empezar una función. Interesante. ¿Y hacia dónde vas? Porque digo, finalmente eres una mujer joven, con mucha experiencia ya. Y no está joven todavía, acuérdate que nuestra expectativa de vida queda como a los 80 años. Sí. Así que nomás imagínate, y no te veo retirada ni nada por el estilo. Uy, Pepe. Déjate cuento. ver. No, sí, la verdad, sí, yo creo que ya me estoy tranquilizando un poco. La verdad es una vida muy ajetreada. Sí llegaban puntos en los que cruzaba 2 veces al día, las filas, horas pico, era como demasiado, ¿no? Pero ahora voy más tranquila. Pero más a proyectos enfocada, pues, o sea, a decir, voy a tomar estos 3 clientes y ahí me voy a quedar. Exacto. ¿No? La Sí, consultoría también es muy incierta en estos tiempos, en ambos países todavía más, entonces no hay una estabilidad. Y hay veces que también, pues eso, uno se agota. Te buscan, ¿no? Sí. Si buscas la estabilidad y te agotas, estar dando vueltas, ¿no? Exactamente. Entonces sí, es lo que dices tú. Ahorita sí me estoy enfocando más en cosas en menos, pero más grande. Y buscar a lo mejor luego ya hacerlo de una manera, todavía no estamos ahí, pero como más pro bono, así de asesoría versus consultoría, o sea, algo más breve, menos tiempo. No involucrarte directamente en los proyectos como actualmente lo haces, Ajá. ¿no? Porque ahorita estás metida ahí en la acción completamente. Sí. El momento en que me dices, estoy viendo el teatro antes de que empiece la función, estás metida completamente. Sí, es una adrenalina que no me canso, realmente. ¿Qué le hace falta a estos temas de comunicación, de relaciones públicas en el tema cultural? Definitivamente en nuestra región, no solamente Tijuana, obviamente también San Diego, y en lo general ambos países en los que estamos involucrados, pues obviamente tenemos mucho que ofrecer en temas de arte. Pero yo siento que no terminamos de despegar. Algo nos hace falta para terminar de despegar, y especialmente en Tijuana, de repente hemos tenido unos picos altísimos de producción artística, de creatividad,
y luego caemos completamente y luego nomás como que la escena cultural queda para unos cuantos y luego otra vez vamos para arriba. ¿Qué crees que nos hace falta? Participación y empatía. O sea, no hay una empatía y una democratización hacia todo. Te refieres, ¿no? O sea, tienes las cuestiones comerciales, las cuestiones regionales, por llamarlo de alguna manera, en donde la gente, boom, o sea, se pelea y la fila y todo este asunto. Y luego ya en estas cuestiones culturales, como teatro, sobre todo local, porque obviamente viene una gira con una televisora, artistas de telenovela, etcétera, y la gente se pelea por irlo saber. Pero tienes aquí una función local y es de a lo mejor, o está muy caro cuando no se comparan los precios y ves que la demanda para estos conciertos y espectáculos carísimos, pues está al sold out, ¿no? Por ejemplo. Sí. No, bueno, tiene que ver también con el tema de que la producción localmente te va a costar mucho más cara, evidentemente, que una gira que trae el mismo escenario durante 50, 100 funciones, ¿no? Además, sí, entonces creo que hace falta participación, empatía de ambos lados, del lado de nuestros mandatarios y del lado del público. El mandatario, por ejemplo, con el interventor, con el apoyo, o sea, no mandas a un interventor a una función de 30 personas que pagaron 100 pesos, ¿me explico? O sea, y ha habido exenciones, sí ha habido. Que te cobren 1,500 pesos el interventor, además, ¿no? Entraron 30 personas de 100 pesos cada uno. Y la empatía también va en que la gente sepa que este es un oficio, esto es un trabajo como cualquier otro. Lo que pasa es que te dedicas al entretenimiento por un lado, ¿no? Pero la gente también necesita pagar sus deudas, ir al cine, vestirse, y pues de ahí viene el dinero, ¿no? De ahí viene la conexión. Si tuvieras alguien que se quiere dedicar al tema de lo que tú haces, comunicación, relaciones públicas, ¿qué les recomendarías? Les recomendaría que leyeran, lean mucho. Hay mucha desinformación en el internet, en los medios sociales. También, de hecho, primordialmente desinformación. Desinformación, exactamente. Y observación. Yo siempre les digo, cuando doy clases, cuando me toca dar una plática, siéntense en una banca, en un parque, en la calle, párense un rato, observen qué está haciendo la gente, si traen una bolsa, de dónde es la bolsa, digamos, de un mercado, de una tienda o de algo así, si tienen niños, si no tienen niños, más o menos qué edad tienen. Exacto. O sea, observar y a dónde van, ese tipo de cosas ayuda mucho. Creo que precisamente por los tiempos en los que estamos y lo expuestos a lo que estamos a todo, es lo que menos hacemos, observamos, poner atención. Muy bien. Alejandra, muchísimas gracias, se nos fue el tiempo volando realmente. ¿Cómo te seguimos para ver qué estás haciendo? ¿Qué nos quieres invitar? ¿En qué proyecto andas? Porque siempre andas en 1000 proyectos. Claro, bueno, en CISO Consulting, ahí estamos en Instagram, en Facebook, en cisoconsulting.com es la página de internet, o alejandraenciso.com, ambas. Ahí estamos, ahí están los clientes, Tijuana Hace Teatro, que tienen programación prácticamente todo el año, además de otros programas como taller de teatro. En San Diego estamos con los teatros de San Diego Theaters, que tienen todos los espectáculos habidos por haber. Broadway en San Diego, que ya va a empezar la nueva temporada. De hecho, mañana tenemos función de Neil Diamond, del musical de Neil Diamond. Y ahí estamos. Gabriela Bojorquez acaba de lanzar su álbum, hablando de eso. Un disco precioso, su primer disco como cantautora. Y ahí estamos. Se lo presentó recién, ¿no? Lo acaba de presentar. Precioso, vestida de canto. Ahí chéquenlo. En todas las plataformas está. Y sí, ahí andamos. Muchas gracias. Muy contentos. Pues Alejandra, muchísimas gracias. Creo que vale la pena el tema de la parte cultural y fomentarla permanentemente, y que en un momento dado el público cada vez se acerque más y que no le tenga miedo, que ese es un tema muy importante en los temas culturales. Sí, es que acaricia el alma, y luego no todo el mundo tiene esa apertura, porque luego eso abre otras cosas, ¿no? Exactamente. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.